Hay miradas que lastiman, miradas que encierran, miradas que naturalizan, miradas que rompen, que estigmatizan, que estereotipan, miradas que reparan, que reconstruyen, gritan. Hay miradas. ¿Y vos qué ves? ¿Qué ves cuando me mirás? ¿Podremos educar nuestra mirada? El gobierno nacional tiene una cuestión personal con los migrantes, parece. El gobierno envía un proyecto que limita los cortes de calle y el ingreso de inmigrantes, titula el diario Clarín. Se construyen algunos mitos como que le vienen a quitar el trabajo a los argentinos, a los inmigrantes. Y Minuto 1 titula: envían al Congreso un proyecto para limitar los cortes y la entrada de inmigrantes. Otro de los mitos que se construyen es que usan el sistema público de salud y no pagan nada, ¿no? Sigue siendo el enemigo, el inmigrante. ¿Por qué se instalan imaginarios negativos sobre las personas migrantes? ¿Son todas las personas migrantes miradas de la misma forma? Miradas xenófobas en los paisajes mediáticos. Mitos, mentiras y engaños. Sí, viste que la onda bolsonarista se reactivó cuando fueron las detenciones en el Congreso, cuando se discutió el presupuesto, donde había 2 venezolanos, un paraguayo y un inmigrante turco detenidos. Miguel Pichetto dijo que había que echarlos a patadas, Patricia Bullrich que prontamente iban a salir del país. También se supo que el gobierno quiere impulsar una reforma migratoria, ¿no?, para limitar el ingreso de los inmigrantes, pero cuando uno va a ver los datos estadísticos, ve que la presencia de inmigrantes en Argentina no es tan alta y no hay un ingreso indiscriminado como dicen los medios de comunicación y se hacen eco los bolsonaritos argentinos, ¿no? Por ejemplo, los datos de 2017 indican que el 4,89% de la población argentina es migrante, y la mayoría son de Paraguay, Bolivia, Chile y Perú, pero bueno, alrededor de eso, de un supuesto crecimiento descontrolado de la inmigración, que no es tal porque esos datos son de 2017, pero si uno los compara con el censo de 2010 o de 1991, se mantiene estable, se construyen algunos mitos como que le vienen a quitar el trabajo a los argentinos, a los inmigrantes. Miradas xenófobas en los paisajes mediáticos. Mitos, mentiras y engaños. Especialistas dicen que la incidencia, ser tan menor la incidencia al mercado laboral de los inmigrantes no tiene repercusiones, eso de sacar el trabajo argentino. Claro, y aparte que se concentran en trabajos de alta informalidad y bajos ingresos, como se sabe en la construcción, en el servicio doméstico, en el trabajo textil, que muchas veces es clandestino, ¿no? Cultivo de frutas y verduras. Otro de los mitos que se construyen es que usan el sistema público de salud y no pagan nada, ¿no? Pero hay datos oficiales, unos son de la encuesta de protección y seguridad social en APROS, que es de la Organización Internacional del Trabajo de 2015, que dicen que en Argentina el uso del servicio público de salud por inmigrante alcanza el 4%, es decir, menor a la proporción de inmigrantes que hay en el país según los datos que decíamos de 2017 y los datos censales. Recordamos aquella etapa famosa de Haddad de la invasión silenciosa, sí, en aquel momento del 2000, cuando también era una crisis económica, y frente a las crisis generalmente se pone la idea de el inmigrante como el culpable de todos los males. Los inmigrantes ilegales, deshagámonos de ellos. Una gran escena de que sintetiza muy bien frente a estos tiempos lo que generalmente pasa. Si bien en aquella época, en el 2000, contabas con ese pasquín, digamos, de edad donde
era como una minoría frente a eso. Hoy en día los instrumentos que tienen para instalar ese tipo de información son muchos más amplios. Digamos, el mismo DAT tiene Infobae, y después tienen todo lo que son las redes sociales y esta construcción que se hace que tiene que ver con algo que ya ocurre en Europa y muy fuerte, y por eso el avance de los partidos de derecha en lo que tiene que ver las fake news, esta narrativa tóxica que se llama, y también lo que tiene que ver con aquellos candidatos que son demagógicos para ese lado. Por eso fue el avance. De hecho, hoy en Europa se sigue discutiendo el tema de la inmigración, cuando en 2015 fue el pico de 1 millón de inmigrantes que ingresaban a Europa. Hoy están en 60.000 en el último año. Nada. Es abismal la diferencia. Y sigue siendo el enemigo, el inmigrante, para simplificar en esta crisis inventada, que lo que le posibilita de algún modo es poder seguir destilándose discurso de odio. Miradas xenófobas en los paisajes mediáticos, mitos, mentiras y engaños. Después de la polémica que se desató por el violento episodio que se dio frente al Congreso a fines del mes pasado, dice Minuto 1, cuando se discutía el presupuesto por lo que estuvieron detenidos 4 extranjeros, el gobierno intenta acelerar la reforma del Código Penal en el Congreso. Para hablar un poco de esto, tenemos en línea a Lourdes Rivadeneira. Hay migrantes de primera y de segunda. No es lo mismo el migrante de la región, migrantes trabajadores, personas que salimos, nos movilizamos por el trabajo, por que un Lewis, ¿no? Que, por ejemplo, roba las tierras hoy en día los compañeros de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Hay una diferencia, obviamente. Y el color de piel también, esto de que la Argentina es blanca, donde no hay ni indios ni negros, siempre nos lo dicen, ¿no? Miradas xenófobas en los paisajes mediáticos, mitos, mentiras y engaños. En todos los casos son extranjeros pobres. No habla de extranjeros como Joe Louis o como Luciano Benetton. Habla de extranjeros pobres, extranjeros que son sospechados de delinquir por negros, por haitianos, como ese que increpó Sergio Berni en televisión, o por senegaleses que venden billutería en la calle, o pobres en general, sea venezolano, chino, coreano, lo que sea. Bajo la consigna "El ajuste lo pagamos todos", los colectivos de migrantes realizaron una jornada de lucha que culminó con un acto central frente al Congreso de la Nación para exigir la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70 del 2017 que modificó la Ley de Migraciones. Nos perjudicó muchísimo a los inmigrantes y ahora quieren recrudecer incluso mucho más todavía. Esa ley, ese decreto, supuestamente habían derogado, pero mentira, no lo anularon. Salimos a presionar a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva la inconstitucionalidad del decreto y al gobierno de Cambiemos para que deje de aplicar estas políticas y de usarnos como chivo expiatorio del ajuste. En todos los hospitales, en el ámbito público, nos empiezan a discriminar y como migrantes basta con todo eso y es por eso que hoy estamos haciendo esta actividad en acá, repudiando a la xenofobia y el racismo de Mauricio Macri. Aportamos con lo que podemos, tenemos horarios de 10 horas, de 12 horas, trabajos precarizados y lo estamos asumiendo, lo estamos encarando y sin embargo se tarda en las cosas que nosotros necesitamos, como nuestros documentos. Los manifestantes repudiaron el desmantelamiento de las políticas migratorias y la campaña de persecución montada por la Alianza Cambiemos, a la que ahora se suma una aplicación para celulares con la que los ciudadanos denuncian a los migrantes que no tienen papeles para que sean expulsados. Para poder regularizar nuestra situación en el país cada vez son en un tiempo más largo, lo que nos obliga a estar en una situación no resuelta en la que no podemos conseguir empleo, en la que no nos podemos inscribir a ninguna universidad. Y eso empieza desde
2 años para acá más o menos, donde los costos, por ejemplo, del año pasado a este se duplicaron, para personas que somos de Mercosur se triplicaron en Costco para esto, las citas para regularizar nuestra situación están para 2020. Ante los constantes atropellos, las organizaciones que forman parte de la campaña nacional Migrar no es un delito anunciaron que continuarán en las calles para reclamar por sus derechos y visibilizar el aporte que realizan a la sociedad argentina. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Miradas xenófobas en los paisajes mediáticos. Mitos, mentiras y engaños. ¿Qué ves? Mírame de nuevo. Fuentes consultadas. Radio con Voz. Telesur. Red de Migrantes. Miradas. Idea y realización. Clementina Crisoliti. Radio Nacional Zapala, la radio de todos.